encontramos en la Fiscalía General del Estado, donde las autoridades que están investigando el caso del fraude de las tarjetas para la provisión de combustible para las patrulleras de la Policía Nacional van a estar brindando una conferencia de prensa hablando sobre la ampliación de las imputaciones luego de los hechos registrados el día de ayer, donde tanto el hijo del ex comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, como también el administrador de la policía fueron incluidos en esta investigación. Se habla de más de 1.000 millones de guaraníes inicialmente que habrían sido ya defraudados del Estado. Vamos a escuchar lo que menciona al respecto el fiscal general del Estado. Y como en esta administración lo venimos haciendo, si bien todos los casos son importantes para el Ministerio Público, hay algunas que tienen una connotación social importante y que a través de los medios de comunicación impacta en la ciudadanía, y esa ciudadanía a la que nosotros nos debemos quiere saber qué está pasando y si el Ministerio Público tiene la fuerza necesaria como para realizar las investigaciones que fueren necesarias. Mi participación en esta oportunidad es solamente para decirles del trabajo que se está haciendo y de que hacemos realidad aquella premisa manifestada por la institución en el sentido de que nadie está por encima de la ley. Las investigaciones en algunos casos afectará a personas que tienen un grado de responsabilidad y un cargo importante en la administración pública, como es el caso particular. Pero eso jamás va a impedir para que el Ministerio Público realice su obligación constitucional, cual es la investigar hechos punibles y por sobre todas las cosas aquellos que afectan al patrimonio público. Las explicaciones del caso las realizarán el fiscal adjunto, el doctor Federico Espinosa, o los agentes fiscales del caso, el doctor Luis Piñanes o el doctor Aldo Cantero, que tienen la colaboración en lo que requieran en cuanto a infraestructura necesaria de la Fiscalía General del Estado. Queda con ustedes el doctor Federico Espinosa. Gracias. Buenos días. Bueno, el Ministerio Público el día de ayer ha tomado la decisión de ampliar la imputación ya iniciada anteriormente con relación a 3 personas. ¿Cuál es el motivo de la toma de esta decisión? El día de ayer los investigadores, en este caso, hemos recibido una información de que 2 vehículos estarían ocultos en un estacionamiento céntrico de la ciudad de Asunción, cuya propiedad se le atribuía en aquel entonces al suboficial Osorio, por lo que se ha solicitado al Juzgado Penal de Garantía de la capital una orden de secuestro con relación a esos 2 vehículos, una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Mercedes-Benz. Dentro de ese procedimiento hemos detectado de que la camioneta era de propiedad de la esposa de uno de los implicados, en este caso del suboficial Osorio. Inclusive hemos encontrado dentro del vehículo una factura expedida por una firma de Asunción, en donde señala de que se ha pagado por ese vehículo aproximadamente 270 millones de guaraníes. Verificando la titularidad del automóvil Mercedes-Benz, hemos detectado de que ese automóvil era de propiedad de uno de los hijos del señor comandante de aquel entonces, en este caso el joven Francisco Alvarenga Rotela. Y continuando con esa investigación, se pudo determinar de que el suboficial Osorio pagaba por 4 espacios dentro de esa playa de estacionamiento. Es decir, pagaba por el vehículo que se encuentra a nombre de su esposa, y también pagaba el estacionamiento del espacio por el automóvil perteneciente al hijo del comandante en aquel entonces. Ahora bien, también se ha recabado otra información de que los 2 vehículos
que estamos tras la pista se encontraban también en ese lugar, pero que días antes fueron retirados del lugar. También obtuvimos la información de que el domingo anterior ese automóvil Toyota se ha intentado quitar del lugar, y de acuerdo a las informaciones recabadas, quienes se apersonaron hasta el estacionamiento para quitar el automóvil de ese lugar son los hijos del señor Francisco Alvarenga. Bueno, a raíz de esta situación planteada y leyendo detenidamente el convenio suscrito por la firma Petropar y la Policía Nacional, hemos llegado a la conclusión de que el comandante de la Policía Nacional tiene una vinculación directa con el hecho punible de lesión de confianza por haber omitido de verificar el uso correcto de las tarjetas expedidas por Petropar para la provisión de combustible para la Policía Nacional. Dentro de esa línea de posición de garante también se encuentra el comisario Carlos Jara, administrador de la Policía Nacional. Ante estas evidencias colectadas y analizadas de manera responsable y detenidamente por todos los investigadores abocados a este trabajo, hemos concluido de que existen sospechas fundadas de 3 personas más en la participación, en primer lugar, del hecho punible de lesión de confianza en calidad de coautores. En primer lugar, el comandante de la Policía Nacional, el señor Francisco Pastor Alvarenga Núñez, y el administrador de la Policía Nacional, en este caso el comisario Carlos Joel Jara Adorno. Ahora, al mismo tiempo, también, de acuerdo a las evidencias colectadas del lugar, sostenemos la tesis de que esos vehículos fueron ocultados por el procesado, en este caso el suboficial Adorno, en esa playa pagado por, Osorio, y pagado por él mismo. Entonces, tenemos la fuerte sospecha de que, en este caso, el señor Francisco Alvarenga Rotela es cómplice del hecho punible de enriquecimiento ilícito por el cual fue imputado el señor Osorio. Todo esto dentro de teniendo esta sospecha fundada de la participación de estas personas en los hechos mencionados, hemos formulado la imputación y ahora nos resta 6 meses a los efectos de recabar mayor información y sostener nuestra teoría ante los tribunales pertinentes. Exige. Ahora van a iniciar las consultas. Sí, bueno, fiscal, ¿se va a solicitar de alguna manera prisión preventiva para algunas de estas personas? Bueno, atendiendo a que estamos y siendo coherente con nuestra posición institucional, tratándose de hecho punible catalogado como delito de acuerdo a nuestro Código Penal, nosotros hemos tomado también la determinación de solicitar al juez penal de garantía la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Ahora, si surgieren méritos en donde existe otro hecho punible catalogado como crímenes, pero sin ninguna duda vamos a solicitar también lo que corresponde. En este caso corresponde la medida alternativa, es por ello que los fiscales también han solicitado tal cosa. ¿Cuántos efectivos más de la policía podrían estar involucrados? Se consulta si es que otros policías podrían estar involucrados también. Actualmente el monto de 1.100 millones de guaraníes se mantiene. Todavía no tenemos reporte de que el perjuicio sea más o menos. Ahora, con relación a más implicados, no podemos determinar, no podemos ser irresponsables en determinar en este momento, pero sí, como ha señalado el señor fiscal general del Estado, quien se encuentre en el circuito de haber participado dentro de este hecho punible, pero que no lleva ninguna duda de que también serán procesados como establece la ley nuestra.
Hay los jefes policiales que tendrían implicancia justamente en eso, sin dar nombre obviamente. No podemos determinar la participación de otra persona, pero sin ninguna duda, si existen otras personas vinculadas, también serán sometidas a proceso. Con respecto al Osorio, Hace varios años, ¿se estaría investigando administraciones anteriores de la comandancia? Bueno, a ver, el derecho penal es de hecho. Nosotros tenemos una denuncia concreta en este caso del señor ministro del Interior, del cual se habla de un perjuicio de más de 1.100 millones de guaraníes a la arca de la Policía Nacional. Eso es lo que estamos investigando ahora. Ahora, si existiera nueva denuncia relacionada a otros hechos, de hecho que nosotros estamos obligados como órgano fiscal de iniciar otro tipo de investigación. Y si dentro de este marco de investigación surgieren informaciones de la perpetración de otro tipo de delitos, así como hemos tomado la decisión de presentar nuevas imputaciones, también estaríamos abriendo nuevas causas relacionadas eventualmente si existieran otros hechos. fiscal, con respecto a este señor Francisco Alvarenga Rotela, ¿ustedes saben que es hijo o no? ¿Es Sí, funcionario o no de la policía? Por parte. Respondiendo a la pregunta la relación directa entre el comandante, el ex comandante Oiva y Osorio, o es solamente una conducta omisiva de con Alvarenga. relación al señor Francisco Alvarenga Núñez, nosotros sostenemos la tesis de que existe una conducta omisiva. ¿Por qué? Porque el convenio entre la firma Petropar y la Policía Nacional le obliga a hacer un uso adecuado de las tarjetas. Sin embargo, eso no se ha dado y es por ello que se han como más de 6 tarjetas, es decir, tarjeta al portador. Doctor, el Ministerio Público va a solicitar prisión preventiva ya sea del padre o hijo de los Alvarenga. No, como señalé anteriormente, nosotros hemos solicitado la aplicación de medidas alternativas en razón de que se trata de hechos punibles catalogados como delito. La misma medida, también pedimos medida alternativa a la prisión preventiva. Doctor, ¿se pidió el embargo también de los bienes del excomandante hoy día, doctor? Bueno, actualmente nosotros... el día de ayer se han librado 60 oficios, ¿verdad? Ahora, si nosotros detectáramos algunos bienes que nos hace suponer de que tendría relación con los hechos que estamos investigando, pero no quepa ninguna duda de que vamos a solicitar ese embargo como se ha hecho también en esta misma causa, ¿verdad? Pero eso tendrá que saltar dentro del proceso investigativo, recibiendo las contestaciones de esos oficios que se han librado el día de ayer. Fiscal, usted indicó que los hijos del comandante intentaron retirar los vehículos en la playa de estacionamiento. Un vehículo, el automóvil Mercedes-Benz. Aparte del hijo Francisco Alvarenga Rotela, ¿hay otro hijo más que se apersonó al lugar? Sí, entre dos llegaron a ese lugar. Hay algunos elementos que vamos a ir incorporando, solo necesitamos un poco de tiempo para hacerlo eso. ¿Cómo quedan con los funcionarios de Petropar, fiscal? ¿Ellos también están implicados? ¿Qué va a pasar con los funcionarios de Petropar? Por el momento, de hecho que todos están dentro del circuito de investigación y si nosotros detectamos de la participación o de la ayuda de algunos funcionarios de Petropar, pero sin ninguna duda también entrará dentro de nuestra investigación. Doctor, con respecto a ese tema, los documentos presentados por la Policía Nacional indican que las solicitudes tenían el nombre del comisario Mendoza y media firma del suboficial Osorio. O sea, ¿eso de alguna manera tendría alguna vinculación con esta gente de Petropar? De hecho que sí, ¿verdad? Porque obviamente no se puede aceptar ese tipo de documentos. ¿Y se le va a citar a alguno de ellos ya identificados? Bueno, con relación a la firma, nosotros no podemos afirmar absolutamente nada, puesto que eso debe ser sometido a pericia, ¿verdad? Una vez que se ese resultado de la pericia, ahí sí podemos hablar de una falsedad o no de esa firma, ¿verdad? Ahora sí, de hecho que personas vinculadas a la empresa Petropar también serán llamadas a los efectos de ir indagando sobre este hecho en particular.
Fiscal, se va también a investigar las cuentas bancarias de las personas allegadas, tanto a estas personas involucradas, de manera de determinar si es que coinciden o no con su salario. Ahora, dentro de un proceso de investigación relacionado a hechos punibles contra el patrimonio, de hecho que nosotros también hacemos una investigación patrimonial de los involucrados en este tipo de hechos. Consecuentemente, como respondí anteriormente, esos oficios ya fueron librados. Lo único que nos falta es recepcionar las respuestas de esos oficios a los efectos de determinar y evaluar esos patrimonios para relacionarlo con el hecho investigado. Este señor Francisco Alvarenga Rotela, hijo del excomandante, ¿es o no funcionario de la policía? Ese dato aún no tenemos. Fiscal, ¿puede reiterar la cantidad de imputados hasta ahora en el caso? Son 9 imputados. Son 3 playeros, 3 playeros, 3 policías, 4 policías y 2 cómplices. En este caso, hijo de uno de los policías involucrados y esposa de uno de los policías involucrados. Son 4 policías, 3 playeros y 2 personas que no tienen vinculación directa con la institución, pero sí son familiares de personales imputados. Muy bien. ¿La pena a la que se podrían someter estas personas en caso de resultar? Bueno, el hecho del enriquecimiento ilícito tiene un marco penal de hasta 10 años y los otros hechos tienen un marco penal de hasta 5 años. ¿Más preguntas? Muy bien, conferencia de prensa del fiscal Federico Espinosa. Lo que mencionó es que el excomandante de la policía, Francisco Alvarenga, estaría de alguna manera directamente ligado con, de alguna manera, la omisión del control del uso de este dinero, como así también ligado directamente a este fraude, y que se estaría investigando esto. Hasta el momento 9 personas, según mencionaba el fiscal, están involucradas en este hecho y serán investigadas. También van a ser investigadas, según mencionó el fiscal, lo que serían las cuentas bancarias de estas personas involucradas en este hecho. Vamos a seguir persiguiendo justamente esta información para determinar exactamente y seguir informando sobre lo que está ocurriendo. Ahora volvemos ya con nuestra programación actual.